enseñarnos y formarnos, Señor, para traer luz, sanidad y libertad a nuestras vidas, Señor. Hoy, Padre Santo, te ruego y te suplico en esta hora, Señor, que abra nuestro entendimiento, que abra nuestros sentidos espirituales, sean despiertos nuestros dones, Señor, que quites y se rasgue toda fortaleza mental que haya, todo velo de hechizo del enemigo, toda incredulidad, ahora mismo se desvanezca como la parafina en el fuego, que toda religiosidad se vaya a nosotros, ceguera y sordera espiritual. Señor, en el nombre de Jesucristo, abrimos, Señor, nuestro corazón, como dices tú en tu palabra, en Apocalipsis 3:20, que estás a la puerta y tocas y llamas. Aquí estamos, Señor, abriendo la puerta de nuestro corazón del Espíritu para que entre, Señor, y puedas traer esta palabra a nosotros y cenar con nosotros y nosotros contigo. Me paro detrás de ti, Espíritu Santo, para que seas tú hablando a través de mi boca. Acallo toda voz de la carne, toda voz de todo espíritu de Kundalini, falso Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenido, Espíritu Santo, y activamos ángeles en este lugar, ministradores, Señor, y también de guerra para destruir toda potestad de las tinieblas que se quiera acercar y distraernos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, nos podemos sentar. Nosotros hemos hablado bastante sobre el tema de la iniquidad en la iglesia, ¿verdad? Porque es algo que ha estancado nuestro crecimiento espiritual y que nos traía, veníamos atados a eso, pero hemos venido rompiendo con esa iniquidad, también con las maldiciones generacionales. Le hemos dado fuerte a eso y hoy nos toca, hoy la enseñanza es ligaduras de espíritus sexuales. Es otro tema bastante conflictivo en nuestras vidas. Es un tema que todo el mundo lo arrastramos y creo que nos va a venir muy bien. Vamos a estar muy atentos porque este tema de verdad que nos ha alcanzado y nos ha traído grandes problemas a toda la humanidad, y es el tema de la sexualidad. Nosotros vemos que a través de la sexualidad se transmite todo lo que hay, si se transmite a través de la palabra y a través de un pensamiento, ni siquiera la palabra, porque como dijo Jesús, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró o fornicó con ella, con solamente una persona, ya ni siquiera dos. ¿Por qué? Porque se hace en el espíritu. Entonces, vemos que en esta tierra nosotros nos podemos contaminar muy fácil, y sobre todo los que hayamos tenido una vida sexual desordenada, pues es bastante complicado, y hoy lo vamos a ver a lo largo de esta enseñanza. Y vamos a ir a la palabra de Levíticos 19:29. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 19, capítulo 19, versículo 29. Dice la palabra del Señor: no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Tremendo esto. Vemos cómo la tierra desde el principio, cuando el hombre empezó a multiplicarse, esta fue la primera maldad. ¿Ya empezaste? Que se empezó a multiplicar en la tierra. Y eso lo tenemos, lo hemos visto en el capítulo de Génesis 6, desde el versículo 2 en adelante, donde los hijos de Dios se llegan a las mujeres. Y ahí vemos que más adelantico el Señor decide
destruir toda esa población. ¿Por qué? Porque en ese entonces los gigantes que estaban también se llegaron las mujeres, y dice que iba a exterminar con todo ser viviente en el cual hubiese espíritu, porque aún se había propagado tanto la maldad que eso no solamente era entre los humanos, sino con los animales también. Y ahí habla, dice, con reptiles, con aves, con cuadrúpedos y todo. Y como hemos enseñado en la palabra, que hoy mucha gente practica todavía esas cosas. Hay gente que practica eso. Y sabemos que hay en ese contacto sexual, que se transmite ahí. La maldad fue mucha. Y vemos que ahí en el mismo capítulo de Génesis el Señor le ordena a Noé entrar una pareja de animales. En el capítulo 7, versículo 2 dice: una pareja de animales no limpios y 7 parejas de animales limpios. Entonces la maldad continúa. Al único que Dios halló justo delante de él y que caminó con él fue a Noé. No dice que a su esposa, ni a sus hijos, ni a sus nueras. O sea que ahí tuvo que haber pasado maldad. ¿Por qué? Porque la tierra volvió y se contaminó. Y pasaron también animales no limpios. La tierra vuelve y se llena de maldad. Luego vemos la destrucción de Sodoma y Gomorra, que allí la maldad era mucha, y Dios decide también destruir esa Sodoma y Gomorra y todos los pueblos, porque eso eran un montón de pueblos en las aldeas, con toda esa provincia, por decirlo así, la exterminó. Dice que con fuego y azufre, por supuesto con sal, porque la sal representa fuego. Entonces así fue exterminada, porque allí también se llegaban hombres con hombres, mujeres con mujeres, bisexuales, de todo había. Imagínense la maldad que había en cada persona. Entonces, y eso no se terminó, eso hoy en día continúa. Por eso dice que hoy estamos viviendo unos tiempos de Sodoma y Gomorra. Y vamos a ver algo que no sé si les suena, que llama microquismerismo. Lo van a encontrar en internet, el significado de todo esto. Así como micro, con C. Microquismerismo. Entonces, ¿qué es el microquismerismo? Es la presencia de células de un individuo en otro, que son genéticamente diferentes a las del individuo, o sea, a las mías. Este se convierte en huésped. ¿En qué nos convertimos? En huésped. ¿Por qué? Porque estamos almacenando todas esas células, esas genéticas de otras personas. Y ahí viene una contaminación para nuestro ADN, para nuestro cuerpo, muy grande, que se expande por todos los miembros, los órganos, por todo. ¿Y qué sucede con eso? Viene esa alteración, y por eso es que vienen muchas enfermedades. Pero no solamente hablamos de enfermedades. Dentro de esta transferencia se transfieren también espíritus, y el cuerpo está minado de espíritus. ¿Por qué? Precisamente por la transferencia del microquismerismo, que son las células genéticas del ser humano, y ahí se transmite todo, esa inmundicia, esa maldad, y eso todo el mundo, pues pocas personas, no vamos a generalizar, porque seguramente habrán personas que de verdad se han guardado y solamente han tenido relación con su esposa, pero más sin embargo también están contaminadas. ¿Por qué? Porque no sabemos qué hizo mi padre, mi madre, mis abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, y eso es una maldición que viene, no es una maldición, es una transferencia física. Ahí no es maldición, es una transferencia física que va en la sangre, en el ADN de cada uno.
así la persona se haya guardado y solamente tenga su marido, pues su abuelo, su bisabuelo, tatarabuelo, no creo que todos se hayan guardado como debe ser, como manda el Señor, por lo cual también le llegó esas transferencias a su cuerpo, y he ahí las enfermedades que vienen, los demonios, puertas dimensionales que se abren para destruir al hombre. Y lo vemos desde que se empezó a multiplicar la maldad, como dice en Juan 10:10, que Satanás vino ¿para qué? Para hurtar, matar y destruir. ¿Qué estaba hurtando? Todo lo que Dios puso sanamente en el ser humano, vino a robarse esa santidad, esa pulcritud de nosotros. A matar, claro que sí. ¿Por qué? ¿Cuántas muertes hay prematuras? Cuando en la antigüedad, ¿cuántos años vivían las personas? 968 la que más vivió, Matusalén, pero eso eran de 800 a 900 y más. Dios, viendo tanta maldad en el Génesis, dice que se arrepiente y le dolió en su corazón y nos bajó a 120 años. Ahora, llegamos a los 120 años, ¿cuántas personas han muerto y siguen muriendo a causa de enfermedades que los médicos no encuentran la causa de ellos? Y preguntan, ¿su madre, su padre, sabe si ellos sufren de esta enfermedad, de esta, y empiezan a investigar? No, ninguno. ¿De dónde vino ese microquismerismo o esa enfermedad que esa persona sufre? Entre esos, todas las enfermedades conocidas y no conocidas. Cánceres, infecciones, llagas en el cuerpo, cosas que aparecen en el cuerpo, enfermedades, porque al haber esa transferencia, no solamente sexual, que ahora lo vemos más adelante de qué maneras también, ya lo dijimos también, es espiritual, eso se va abriendo puertas y el enemigo hace y deshace. Lo hemos visto en el capítulo 28 de Deuteronomio, también en las maldiciones generacionales, cuando el Señor dice que pondrá un montón de enfermedades, pero aquí el Señor no las está colocando. Nosotros las hemos adquirido porque nosotros nos contaminamos o porque nos las transfirieron nuestros padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. La fornicación, el mancillamiento de los hogares, eso era prácticamente normal en la antigüedad, empezando que los hombres tenían derecho a tener un montón de mujeres y en el mismo pueblo de Dios. Salomón, dicen que tenía 700 esposas, más las concubinas. A David, que no se le pudieron contar, eran tantas. Abraham tenía sus mujeres, no era una, sus concubinas, Isaac, Jacob, todo eso era normal. En un principio no fue así. Eso dijo Jesús cuando le preguntaron qué pasaba con el divorcio. Dijo, en un principio no fue así. De hecho, Dios no le dio sino una sola mujer, Adán, que fue a Eva. Pero a causa de la dureza del corazón, el hombre se desvió. No creamos que Abraham fue santo, porque él salió de una tierra de Ur de los Caldeos, de Mesopotamia, donde él era un hombre idólatra. Por eso cuando Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, es sal de esa idolatría, de esa religiosidad, porque él también estaba ahí. La Biblia nos habla que él era un hombre incircunciso, pero Dios lo escogió a él porque necesitaba también una persona para poblar la tierra, para que siguiéramos el linaje, y que eso lo limpió y lo alineó a él. Y Adán fue un hombre que le creyó a Dios, Abraham, mas sin embargo desobedeció. Con el primogénito desobedeció y obedeció a su mujer, ¿sí o no? Y ahí viene Ismael. Entonces, esto es de toda la vida, por decirlo así,
Y vemos que en la antigüedad, hace 60, 70 años, las mismas mujeres arreglaban bien al esposo, y el esposo salía los sábados, mercaba, y el día domingo se iba para donde la querida. Y la mujer lo ponía bien bonito y bien perfumado, y ella sabía, y lo permitían. Unos hogares de mucho machismo. Entonces, el microquismerismo y estas transferencias de espíritus inmundos, eso a todos nos ha alcanzado, a todos. No puede haber un ser humano que no lo haya alcanzado, porque es una maldición también, que a causa de esa perversidad, eso vino en esa línea. ¿Y por qué se siguió esa promiscuidad y esa prostitución? Porque así habla la Biblia de las rameras. En la palabra habla de eso, de la ramera, que tenga cuidado con la ramera. ¿Por qué? Porque siempre se practicó eso. Incluso cuando nos vamos a leer historia, dicen que las pinturas en las mujeres salió porque en Egipto todas estas mujeres esposas de los reyes por la noche se disfrazaban y se pintoreteaban todo y salían por los túneles a los prostíbulos para que nadie las conociera. Vemos en las historias que, por ejemplo, Jezabel se acostaba con un montón de hombres y el marido lo sabía, y el marido hacía igual. Entonces, esto se ha venido en esas líneas genéticas por el cordón umbilical, por el ADN, la sangre, todo esto, y a todos nos ha alcanzado. Entonces, es algo con la cual todos tenemos que empezar a documentarnos. ¿Para qué? Para también empezar a hacer unas liberaciones a nuestra carne, a nuestro cuerpo físico, porque ahí se almacenan, en nuestra alma, alma adúltera, dice el Señor, y en el espíritu, porque se corrompe y se contamina. Entonces, esto es una cuestión para todo el mundo. La información genética de otras personas en nosotros. Entonces dice, te conectas con otras personas. Entonces, cuando eso ocurre, ¿por qué muchas personas se parecen tanto a otras? Muchas veces porque hay células genéticas de esas personas en otras, y eso está propagado en todos los años que llevamos en esta tierra de haber sido creado el hombre. Eso se ha regado, y hay mucha genética, y hay muchos rasgos parecidos de personas. ¿A quién me parezco yo? Se supone que mis rasgos faciales y físicos deben de ser como los de mis padres o abuelos, ¿sí o no? Eso es así. ¿Y por qué hay tantas personas que se parecen a otros? Porque si Dios dice que Él a todos nos hizo diferentes, todos los dedos de la mano son diferentes. Entonces, sí que eso ha afectado y ha traído una manifestación en el ser humano donde nos ha hecho mucho daño. El cordón umbilical es un río, es una fuente, es un vehículo ¿de qué? De microquismerismo, de todas estas fuentes de células genéticas por donde pasa toda esta información. ¿Por qué? En estas células genéticas de microquismerismo no solamente hay no solamente es enfermedad, hay información. ¿Qué se necesita para sacarle una prueba de embarazo a una mujer? Con la sola saliva o sangre. La más efectiva es la sangre. ¿Qué se necesitó para el COVID? Salivita y ya. Un cabello, porque todos estamos llenos de las células. Todos, eso se ha transmitido, y en cualquier parte del cuerpo cogen una prenda, hasta con eso. ¿Cuántos asesinatos han ocurrido y han quedado un espermatozoide, o a las muchachitas les cogen y les toman la prueba? Porque esas células que llaman células muertas, eso no muere, eso queda con una información que, aunque pase mucho tiempo, ahí hay información. Entonces, eso, imagínense en el cuerpo vivo que está todo el tiempo la sangre oxigenando, ¿cuántos años las mantiene? Años. El ADN no se pierde, no se borra. Entonces, es delicado,
y es una de las cosas que menos se enseña en las iglesias y es lo que más se debe enseñar, y sobre todo, o sea, para todos, pero para nosotros sí, erradicando, Dios les bendiga, para nosotros ir erradicando todo eso, tenemos que documentarnos y empezar desde la juventud. ¿Por qué desde la juventud? Por ejemplo, nosotros, mi esposa y yo, oramos por la esposa que Dios le tiene a Immanuel, a nuestro hijo, para que el Señor la guarde. Dios le bendiga, hermana, bienvenida. Para que Dios guarde a esa mujer, para que no se contamine y no venga a contaminar a nuestro hijo. Las de nosotros ya hemos pedido perdón por ellas, hemos confesado, las hemos reconocido, con lo cual Dios empieza a hacer un trabajo en nosotros. Esto no es de un día. Una enfermedad, ¿creen ustedes que un médico, el mejor especialista, la cura en una sola visita? Es de tratamientos, de años, meses, incluso muchos años. Hay enfermedades que los médicos es para toda la vida, le dice, eso ya tienes que aprender a vivir con ella. Pero Dios nos quita todas esas células, todo ese microquismerismo, células genéticas que no son nuestras, de nuestro cuerpo. Y la medicina más importante para curar, para limpiar ese cuerpo, ahí está, la cena del Señor. Te limpia, te purifica, la que venció es el poder de Dios y es la que empieza a limpiarte de adentro hacia afuera. Ese vino que es la sangre de Cristo representa, es la luz que empieza a alumbrar. Por eso Dios dice, vosotros sois la luz del mundo, porque su sangre está en nosotros y esa sangre emite luces. No quisiera decirlo, pero me pasó que ahora días el Señor me mostró algo de alguien donde entró un montón de gente que todos practicaban brujería, pero todos, una cosa impresionante, y entró esa persona, alumbraba algo muy fuerte acá en el vientre, y esa persona dijo, ay, tú tienes el Espíritu Santo, o sea, la sangre, el poder de Dios, a ti no se te puede hacer nada, y no pudieron, y salió la persona así, pasó las paredes. Entonces, es algo que cuando participamos de la Santa Cena es algo tan poderoso que todos nosotros debemos anhelarla todos los días. ¿Por qué? Porque es nuestra medicina para limpiarnos. ¿Qué dice en 1 de Juan capítulo 1, versículos 7 y 9? Dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad, todo pecado. Muchos dicen, pero si en Cristo somos nuevas criaturas y Cristo ya nos perdonó, ¿por qué nos está mandando en el nuevo evangelio? Y eso está en el antiguo, porque eso está en Isaías 53. ¿Por qué nos está mandando a confesarlos? Porque Él pagó por los pecados, pero tenemos que confesarlos, tenemos que reconocerlos y tenemos que hacer un tratamiento de sanidad interior, un tratamiento de desligamiento. Porque si no nos desligamos, esto es un proceso, o sea, para nosotros llegar a la plenitud de Dios, como quiere en Efesios, que dice que a uno nos constituyó, Efesios 4, dice que a uno nos constituyó apóstoles, a otros profetas, maestros, pastores y evangelistas, para edificar la iglesia, para purificarla y llevarla a la plenitud de Cristo, al conocimiento de Cristo. Entonces, para eso nosotros necesitamos leer mucho, para tener este conocimiento y poder pedirle a Dios, confesarlos, reconocerlos, porque si nosotros no reconocemos, como dice Apocalipsis 3:20, estoy a la puerta, toco, y si me abre, entro y ceno. ¿Qué va a cenar el Señor? ¿Qué cenó el Señor con los discípulos? Pan y vino, ¿sí o no? La sangre. ¿Y qué les dijo? Esa es la cena. ¿Para qué?
Para limpiarnos, para redimirnos, para purificarnos, para justificarnos, para todo. Entonces es algo que nosotros tenemos que tener muy presente. Por eso les decía, hablamos, les traje un poquito de lo anterior, de iniquidad, maldiciones, y ahora entramos a un tema de la sexualidad muy delicado, donde a todos nos ha alcanzado. Dice, imagínese usted, una persona tiene un bebé. ¿Cómo nace ese bebé? Si la persona ha sido bien promiscua. ¿Con cuántas células? Hay un aborto, por ejemplo, en una mujer. Llega el aborto, el bebé se muere, pero sus células, una parte se mueren, otras no. Acuérdense que cuando hay abortos, provocados o no provocados, hay un flujo de sangre, ¿cierto? Y los médicos esperan que a través de ese flujo de sangre la mujer quede limpia, pero no todo se bota. Hay sangre que queda, y dentro de esa sangre y ese flujo que hay, quedan células de ese bebé que quedan dentro de su madre, porque su madre nunca olvida ese aborto, porque esas células que quedan dentro de la madre le está recordando, porque están vivas a su ser, lo llevo ahí. Jamás lo van a olvidar. Esto se llama microquismerismo. Microquismerismo. ¿Por qué? Porque hay células ahí dentro. Entonces, a través de las células espermáticas, es decir, el semen, estas se transfieren a las células de la mujer, que se convierten en un anfitrión en esas células genéticas, que se convierte a la mujer en un huésped, porque la mujer parece una esponja para absorbe todo eso. ¿Y qué es absorber? Está almacenando toda esa información. Aparte de haber una información, hay demonios y todas las enfermedades habidas y por haber. De animales, porque los hombres que tienen relación sexual con animales, como lo vimos en Génesis, como lo vemos a lo largo, como se ve hoy en día, todo eso hay una transferencia y hay de todo. Llegan enfermedades, como les dije ahora, que los médicos no la pueden encontrar, que no vienen de sus padres, ni de sus madres, ni abuelos, sino de gente con la cual le transfirió, tuvo una relación sexual y tenga. Ahora, no solamente es una transferencia, las transferencias se hacen por una relación sexual. Vamos ahora a mirar. En una autopsia que le hacen a una mujer, le encuentran células que no pertenecen a ella, ni a su padre, ni a su madre. ¿De dónde venían esas células? De otras personas. Una mujer o un hombre se muere y sin haberse llegado a una mujer o al hombre, viceversa. ¿Por qué le encuentran células en su cuerpo que no pertenecen? Porque las heredó de sus familiares, o padres, abuelos, familiares, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Y eso viene de generación en generación por el cordón umbilical, a través del ADN, de la sangre. Además, aquí estamos hablando de algo físico, aquí no nos vamos a ir a lo espiritual, de algo físico, que lo vivimos toda la humanidad. Aunque no haya presencia, como dije ahora, de una vida de ese bebé que murió, si hay presencia, información de ese bebé en las células de su madre.
en los abortos, que por eso es que nunca, jamás van a olvidar ese aborto. ¿Y cómo será él? ¿Y cómo sería? ¿Y cómo? Porque esas células están hablándoles. Aquí, por esta razón, hay tantos deterioros en el sistema inmunológico de la mujer, más que del hombre, porque la mujer, al ser como una esponja que absorbe tanto, vemos que normalmente, por lo regular, las mujeres suelen ser más enfermas que el hombre. ¿Es verdad o es mentira? Por lo regular. Tú vas a un hospital y encuentras 10 hombres, 100 mujeres. Porque son esponjitas absorbiendo y sobre todo lo malo de todo eso. Una mujer entra a un baño, por lo regular, se sienta en una taza, coge infecciones. El hombre se puede sentar y no. Esponjitas. Más delicadas. Esponjas es la palabra. Acá son desde luego más delicadas, pero son esponjas. Por eso la mujer debe cuidarse mucho. Ahora, ¿y qué sucede con todo esto? Hay las ligaduras del alma y del cuerpo y del espíritu. Por eso es que se hablan de las ligaduras que tenemos que cortar. Y muchos dicen, pero es que yo no. Sí. Te alcanzó por el ADN de tu padre, tu madre, la sangre, ahí vino. Y eso que ya hemos aprendido, lo espiritual y lo almático. Hay que cortar, y todo lo que tenga el cuerpo, sea bueno o malo, afecta al alma, y lo que tenga el alma, al cuerpo. Porque el alma es la que está en el medio para traer la información al cuerpo y recibir del espíritu. El espíritu también se contamina porque, alma adúltera, adulteró, afectó al espíritu. Y el espíritu sale palabra que ofende o dice algo malo, afectó el alma y afectó el cuerpo, le trajo consecuencia al cuerpo. Esto todo va unido. Dice, el condiloma. ¿Qué significa el condiloma? Lo encuentran en internet, ahí está. Es excrescencia que se localiza en los genitales masculinos o femeninos. Excrescencia, pastor, que está apuntando. Los preservativos no pueden bloquear esto. El preservativo no logra evitar el ETS. Los condones no proporcionan protección contra ETS. No. ¿Por qué? Porque estas enfermedades se adhieren también no solamente a través del espermatozoide, sino el contacto con la piel. Con la piel. También. Sexo anal, oral, la gente dice, bueno, cuando hay sexo oral, ¿qué pasa? Todo va también y se contamina cuántas células le entraron, o si es anal, aún todavía peor, perversión, pero también entra. La saliva, lo hemos visto, se transfiere por el COVID por saliva. Los embarazos, se hace una prueba de embarazo, como dije ahora también. Los pensamientos, ¿qué dijo Jesús en Mateo 5:28? El que mira a una mujer o a un hombre para codiciarlo, ya fornicó. Ahí también ya le entró microquismerismo, porque es muy fuerte. En toda relación sexual que un hombre o una mujer se acuestan, ahí hay como hemos dicho, una cantidad de transferencias.
Y lo vemos, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 6, versículo 18, del 16 al 18, nos habla de eso, capítulo 6, nos habla de que se hace una sola carne, dice: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera, aquí habla de ramera, pero con una persona? Capítulo 6, versículo 16 de 1 Corintios. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Entonces todo se transfiere, bueno o malo. No solamente hay transferencias, como lo hemos dicho, de células genitales, sino de demonios también. Eso lo sabemos. Dice, huid de la fornicación. ¿Por qué nos manda el Señor a huir de la fornicación? Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Aquí Dios no quiere que nos contaminemos, y como lo vimos anteriormente en Mateo 5:28, hasta con el pensamiento. ¿Y qué decir, por ejemplo, de las personas buscándole un nombre como más elegante? Las mujeres que trabajan, y hombres, porque no solamente mujeres, hay mujeres y hombres que trabajan, que le llaman, ¿cómo es? Sí, acompañantes, no, es más, a ver, lo tengo aquí, personas de compañía. Sí, sí. ¿Qué sucede con eso? Que son rameras, o como se les llama prostituta, lo llama la Biblia, o ramera. ¿Qué pasa con ellos? Mira, hice un análisis así, a grosso modo, rápido. Pero dice, la Organización Mundial de la Salud dice que una persona puede tener, eso depende también de las edades y también cómo esté su organismo, pero una persona puede producir 400, 500 millones de espermatozoides, ¿sí o no? Puede empezar, 50, 100, 200, 300, eso depende la capacidad de que esa persona en ese momento eyacula. Pero, y de todo eso, de esos espermatozoides que salen en una eyaculación, según los estudios por ellos, dicen que el 40% son agentes vivos, el otro 60% muere. Pero no le pongamos tanto, pongámosle 100 millones nomás, que sobrevivan 40 millones de células ahí. Por cada mililitro de espermatozoides es 1.5 millones de células. Y puede haber gente que echa 20, 30 mililitros de semen. Eso depende de la edad, como le digo, y depende de la alimentación de la persona. Entonces, 1.5 millones por mililitro. Eso es bastante. Por ejemplo, el varón, el espermatozoide se divide en 3 fases. Esto es lo que nos dicen los estudios de la Organización Mundial de la Salud. En 3 fases. Duplicación de las células germinales o espermatogonias, que tras su proceso de división dará lugar a 16 espermatocitos. Cada espermatocito tiene 46 cromosomas. Y de esas 46 cromosomas, 23 son de la mujer y 23 del varón. Ahora, haciendo un análisis, si una persona trabajadora sexual, sea hombre o mujer, lleva 5 o 10 años, por ejemplo, yo lo hice a 10 años, trabajando en ese mundo, el año tiene 365 días, ¿verdad? Que trabaje 20 días al mes, que descanse 10. Se acuesta con 3 personas en un día
los que trabajan en los prostíbulos, un acompañante no, porque un acompañante, los que viajan así, se van y están con la persona 8, 15 días, un mes, en fin, pero los que trabajan en esos prostíbulos, o hombres, o que trabajan por teléfono, todo eso, imagínense, 3 por día, por 20 al mes, por 120 meses, en 10 años, me suman 7.400 hombres o mujeres con las que se acostó en 10 años, multiplicados por 40 millones cada uno, la cantidad de células que hay en esa persona. Y luego va una persona normal, se acuesta con ella, ¿cuánto le transfirió a ese hombre o ese hombre a esa mujer? ¿Cuánta alteración hay en el cuerpo? He ahí las enfermedades, he ahí demonios que se transfieren, espíritus sexuales, espíritus incubos, sucubos, porque hay, la Biblia habla del espíritu de fornicación. Tras esas células vienen las contaminaciones de todas las enfermedades que se convierten en maldad e iniquidad. Pero aquí estamos hablando ya más yéndonos a lo físico, a lo real. Por eso en la iglesia todos necesitamos tener esas liberaciones para poder ser libres y que venga sanidad, libertad a nuestras vidas. Porque uno enfermo es muy difícil poder orar. Porque le duele una cosa, le duele la otra, le da sueño, le da de todo, aparte que hay legalidades del enemigo, donde empieza, no te deja trabajar, no te deja orar, no te deja llevar una vida directamente, o sea, íntimamente con Dios. ¿Por qué? A causa de todo esta invasión que hay en su cuerpo. Su cabello, sus ojos, su saliva, todos sus órganos, miembros, su sangre, su ADN está lleno de estas células que no pertenecen. ¿Y qué dice, por ejemplo, Proverbios 6:26? Proverbios 6:26. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestiduras ardan? Es decir, ¿cómo se va a llegar a una mujer sin que sus vestiduras, o sea, esté ardiendo? Se quema. O viceversa, una mujer sana, tranquila, se acuesta con un hombre que no sabe qué ha hecho en su vida y qué le ha transferido y qué ha recibido de sus padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelas. ¿Cuántos se contaminan? Luego llegan a la casa, contaminan a la esposa, luego tienen hijos. ¿Cómo nacen los hijos? Con un montón de problemas que los médicos no pueden llegar a esa información. Por eso es importante que todos nos cuidemos y cuidemos a nuestros hijos. Por eso Dios nos manda que el hombre debe guardarse para su esposa y la esposa para sus hijos, porque Dios nos ha querido siempre librar de todos esos problemas que hoy el mundo entero nos ha tocado cargar con ellos, pero gloria a Dios que ha dado sabiduría al hombre, entendimiento y discernimiento, y que da estos conocimientos para poder nosotros empezar a clamar a Dios para que nos limpie. Esto solo se ve en las iglesias que profundizan en las escrituras y que Dios ha puesto para liberar un pueblo de verdad. Porque en el mundo esto es normal. De hecho, vemos que en los colegios hoy en día empiezan a enseñarle a las jovencitas y a los jovencitos desde los 6 años empiezan, muy pequeñitos. Y creo que, mejor dicho, nosotros fuimos a llevar a nuestro hijo y ahí hay de todo para que jueguen y ellos con todo, aquí no separan nada.
Entonces, ¿qué sucede? Les enseñan a cuidarse como preservativos o muchos métodos que usarán. ¿Qué les están enseñando? Las están prostituyendo. Lo que leímos en Levítico, capítulo, para los que llegaron, 19, versículo 29. No enseñéis a vuestras hijas a prostituirse porque se llenará la tierra de maldad. Y los padres, muchos padres dicen, ¿yo qué hago? No, yo no la quiero embarazada. Venga mamita, planifique. Venga papito, cuidado, deja a esa muchacha en embarazo. Póngase condón. Pero no sabe que lo que le está transfiriendo, porque no solamente con la saliva y el contacto y el que se une a una mujer, una carne es con él. Entonces eso es ley, eso lo dijo el Señor y así es. ¿Cuánto lo creen? Pero esto en el mundo no, para ellos es normal. Cuanto más contaminación, ¿no? Mi hijo es un berraco, ya, mi hija ya se hizo mujer, ya conoció varón. Microquismerismo. ¿Y qué hablar de los hombres homosexuales o mujeres lesbianas? Si la genética del hombre son 23 cromosomas y 23 de la mujer, y ese hombre y esa mujer están recibiendo de otro hombre o de otra mujer esas células, ¿cómo está su ADN? ¿Cómo está su cuerpo, su mente, su espíritu, su alma, para el hombre y para la mujer? ¿Y qué tal las que se mezclan todos ahí? No, los bisexuales, que le gusta el hombre y la mujer que le gustan los dos sexos. Conocí un hombre que fui con él a Suiza y me decía, mira, aquí veníamos hace mucho tiempo y aquí se intercambiaban las parejas. Mi mujer con y me explicaba. Entonces, y a eso, amados, sumémosle la relación sexual, o sea, del homosexualismo, lesbianismo, bisexualismo, sumémosle las células de los animales que entraron. Porque casi todo perro y perra tiene, la palabra suena feo, pero es la palabra gonorrea, ¿sí o no? Esa es la palabra. Esa es el nombre de la enfermedad, no es otra. O veneria, suena feo, pero esa es. ¿Por qué los perros mantienen a toda con eso? Las perras y los perros. Y las personas que han tenido relación con esos animales, o con cualquiera, con una marrana, con aves, dice de la Biblia, y luego todo eso se ha mezclado, ¿cuánta alteración hay en el ser humano? Que por la misericordia de Dios es que no estamos locos ni trastornados. Por eso dice que somos diabólicos, que es el corazón es perverso del hombre, porque está mezclado con animales, con todo. Hay ADN de los animales, hay células en los seres humanos, en todos. ¿Por qué? Porque eso de tantos años se ha regado en toda la tierra. Malos espíritus, con pensamientos de animales, diabólicos, ¿habla la Biblia o no? ¿Cierto que sí o no? Porque está mezclado las células de los animales con los humanos. ¿Es necesaria una liberación? ¿Sí o no? Es necesario para todos, sin excepción. Todos la necesitamos. Proverbios capítulo 5, versículo... Ese no fue el que leímos ahora, ¿o sí? El 6:26. Vamos a leer el capítulo 5, versículo 15 al 20. Estoy tan concentrado que Espíritu Santo, ayuda. Dice el versículo 15 del capítulo 5 de Proverbios: bebe el agua de tu misma cisterna, la maldad, el pecado, y los raudales de tu propio pozo, se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas.
es lo que pasó con la maldad. Por todo se regó y se mezcló. Sean para ti solo, y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial. ¿Y de quién nos está hablando? De la contaminación que vino a través de esas relaciones. Y alégrate con la mujer de tu juventud, o sea, no te acuestes con nadie más, sea hombre o sea mujer. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Porque ¿qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás al seno de la extraña? No. Dios para cada uno nos tiene su pareja. ¿Por qué volvemos otra vez? La ciencia no encuentra muchas enfermedades y no hay cura. Microquismerismo. La promiscuidad se ha propagado de tal manera y trae un lazo con el deterioro de ¿qué? De semionológico. Trae un deterioro semionológico al cuerpo. Y es lo que hoy en día es la idolatría más grande, el sexo. ¿Sí o no? La promiscuidad. Es idolatría. Eso está, lo encierra en la Biblia, que dice que eso es idolatría. Hay un anexo a los ovarios de la mujer, y es algo que el sistema reproductivo femenino que almacena y alberga, porque ella tiene una bolsa a su lado que no la tiene el hombre, y ahí almacena esa cantidad. Y ahí por eso dice que es una esponja. Por eso Dios nos manda a cuidarnos. Y mire lo que dice en Eclesiastés capítulo 11, versículos 9 y 10. Alégrate, joven, en tu juventud. O sea, Dios le permite al hombre o a la mujer alegrarse. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. O sea, Él le permite, porque Dios nos dio libre albedrío. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Ahí ya, ¿qué nos está dando? Un libre albedrío. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal en el que se anda. Porque la adolescencia y la juventud son vanidad, que lo que te va a llevar es ¿a qué? A una muerte prematura, a unas enfermedades, a transmitir un montón de maldiciones a sus hijos y a parejas si las tiene. Y Proverbios 5, 18, 20, bueno, eso lo acabamos de leer ahora. Ahora vamos ¿cómo más se pueden adquirir esa información de células genéticas, llamado microquismerismo? A través de trasplantes. Y eso es lo que menos la gente piensa. En un trasplante llega un montón de información que al final, en lugar de hacerte bien, te va a hacer mal. Si no oras antes de eso, si no llevas a la presencia de Dios para que limpie ese órgano y corte con toda la información genética que vaya ahí de estos demonios y de todo, de enfermedades. Por eso la mujer, o el hombre, sobre todo la mujer, dice que debe amarse, y sobre todo para las jóvenes, ¿no? Y para las adultas también.
antes de irse a acostarse con un varón, si tanto la ama que la lleve a la iglesia, pero no a la cama primero, y se evitará muchos problemas en la vida, muchísimos. Dios nos perdona, porque Dios, o sea, Jesucristo dio su vida por nosotros y nos perdonó. Pecados pasados, presentes y futuros, pero hay que reconocerlos, dice Juan, primera, lo leímos, hay que reconocerlos, tenemos que hacer desligamientos, tiene que haber una limpieza, tiene que haber, por eso Jesús vino aquí, nosotros tenemos que hacer un tratamiento, y esa limpieza la traemos a través de la palabra, que es espíritu y que es vida, a través de la cena del Señor, del cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Con eso somos completamente renovados y nuevos en Cristo. No hay otra manera. Pero si no tenemos, por eso la palabra dice del Señor, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Conoceréis la verdad y echaremos fuera todo y seremos libres. ¿Libres de qué? De todos esos espíritus que nos transfirieron, de esas enfermedades, de esos cromosomas, de esas células que no nos pertenecen. ¿Cuánta gente con miopía, con un montón de problemas o sea, de todos los problemas? ¿Por qué? ¿Qué célula nos ha afectado? De gente que tenía problemas y nos las transmitieron a nosotros. Y nosotros a otros, los que tuvimos una vida promiscua. Esto pasa, esta información y estas transferencias de generación en generación. Esto no se corta. ¿Y qué decir de las personas que tienen relación, por ejemplo, con gente que ha pactado su vida al enemigo, al diablo? Entregan su vida. Testimonios muchos de hombres que practicaron la brujería, que con solo mirar a una mujer o tocarla, ya se acostaba con ella, la mujer se rendía. ¿Qué está transfiriendo ese hombre o esa mujer que practica la brujería a esta persona con la que se acuesta? Y luego esa persona viene y se acuesta con una persona trabajadora sexual o un hombre, y eso nos llega a nosotros, nos llega, porque eso viene, ahora años, es lo que más se practicaba, empezando por el pueblo de Dios, los más idólatras, los que más rendían cultos a los dioses, la misma iglesia, viene del mismo pueblo, porque las hijas de los hombres que venían de parte de Dios se contaminaron con los demonios, con los gigantes y con los espíritus caídos. Nos ha afectado. Vuelvo y les digo, antes no andamos con un costal a la espalda por las calles, por la misericordia de Dios. Como dice la palabra, la misericordia de Dios son nuevas todos los días. Solo la misericordia de Dios nos tiene un poquito centrados. ¿Por falta de qué? De conocimiento. Por falta de obediencia, porque si obedecemos, nosotros sabemos que la fornicación o que la promiscuidad no es permitida por Dios, que nos trae consecuencias. ¿Por qué no obedecemos? Pero bueno, nos ha alcanzado la iniquidad, las maldiciones y luego esto, para rematar. Pero estamos en Cristo, que es el sanador de todo. Amén. Y el que nos deja totalmente más blancos que la nieve, como dice el rey, le oraba al Señor, lávame con hisopo y déjame más blanco que la nieve. Y así estamos quedando. Hoy se están rasgando velos, hoy estamos siendo limpios, hoy vamos a salir diferentes. Créame que es así. Amén. Y volvemos, Mateo 5:28, el que mira a una mujer o a un hombre entonces eso viene por todo lado.
Mujeres y hombres, ¿cuántas veces se han visto? Mi amor, ¿por qué no te dejas crecer el cabello? El hombre a la mujer. O vístete así, me gusta verte, porque ha visto otra mujer y le ha gustado así vestida o así peinada. O las mujeres con los hombres. Mi amor, ¿por qué no te vistes también así? Te pones esto, te dejas crecer la barba. O porque ha visto a otro que le ha gustado así. Luego en la relación que tiene con su pareja, ¿qué hay? Mancillamiento. Hubo adulterio. Hay trío. Si entre una pareja que está teniendo relación sexual, se le viene a la mente otra, ya está haciendo el amor con 2 o con 3, con los que se le vengan a la mente en ese momento. El pensamiento, Mateo 5:28, lo trajo con la mente, ¿verdad o mentira? Orar mucho. La iglesia, nosotros, porque Dios instituyó el cuerpo de Cristo, es para su pueblo, para la iglesia y para todo aquel que crea en Él. O sea, aquí no podemos venir que alguien venga a tomar la cena sin que no pertenezca al pueblo. Primeramente debe recibir al Señor, no bautizarse, creer que sí es verdad. Otra de las cosas que el Señor cada vez le revela más a uno, ¿qué es tomar la cena indignamente? Pues tenemos que reconocer nuestros pecados, reconocerlos, porque como leía la pastora esta mañana, la misericordia de Dios son nuevas todos los días. ¿Y quién puede ser digno para participar del cuerpo de Cristo? La Biblia me dice que nuestras obras son como inmundicia, como trapos de inmundicia, y los trapos de inmundicia, ahora años no existían las toallas higiénicas, sino toallitas, y en el tiempo del periodo de la mujer del ciclo se ponían esas toallitas. ¿Cómo salían? ¿Qué es lo que sale de ahí? Todo lo inmundo del flujo de la mujer, ¿cierto? Y dice la Biblia en Isaías que para Dios las obras del hombre son como trapos de inmundicia, que nadie se puede presentar delante de Dios, solo por Jesucristo, solo a través del cuerpo y de la sangre. Entonces, por las obras no nos hacen dignos de participar de la Santa Cena del Señor. Las obras no, es el reconocer el pecado, confesarlo y creer en el poder sanador de Jesucristo. Eso es discernir para tomarla. Si tienes que cambiar de... Ahora, otra cosa. Muchas veces tenemos que cambiar, o mucha gente, cuando nosotros llegamos al Señor, que es una de las primeras cosas que hace, nos aparta de las amistades, ¿sí o no? Que nos afectan, de muchas amistades. Y muchas veces hay hombres o mujeres, familia también, que sus llamaditas y le están trayendo sensaciones, bloquéelo. Si la familia o las amistades del barrio te afectan tanto, múdate a otro barrio, a otra ciudad, y cambia de número de teléfono. Corta toda relación y comunicación con las personas que te están llevando al despeñaperro. Seamos apercibidos, sabios, inteligentes, es lo que debemos de hacer. Como dije en un principio, las células muertas no son muertas, les llaman así. Pero vaya, busquen a un muerto y verá hasta 1 o 2 años y cójanle ahí una parte del cuerpo. ¿Y qué pasa? Porque hay información. Células vivas. Microquismerismo es lo que hay en nuestros cuerpos. Como hemos visto, ¿por qué muchas personas, hombres o mujeres, en vómito se expulsa flemas? En la materia fecal, ¿cuántas veces nos sale la materia fecal con flemas? ¿Qué estás expulsando? Cuando hay liberación, ¿qué sucede? ¿Por qué la escupa tan espesa? Porque Dios está haciendo limpieza y está sacando todo ese microquismerismo y demonios, enfermedades ahí.
flujos en las vaginas de las mujeres también. El cuerpo, hasta por los poros botamos, salen cosas, Dios nos limpia de tantas formas, por bostezo, por tos. Microquismerismo se llama. Ni que hablar de los sueños sexuales. ¿Qué sucede con eso? ¿Por qué vienen esos sueños sexuales yo creo que, no sé, sí, me atrevo a decirle, yo creo que todos los tenemos, yo por lo menos los he tenido, y que con todas las personas que yo he hablado, hemos tenido sueños sexuales eróticos que llaman o húmedos, ¿sí o no? ¿Verdad o mentiras? ¿Ustedes no han tenido eso? Sueños nunca. ¿Sí o no? Sea con la pared. Todos. ¿Por qué? Porque hay derechos del enemigo que le pertenecen a él, células de hombres que entregaron sus vidas y puertas abiertas. Y esas células están en nosotros y los demonios vienen a reclamarlas. Aquí nadie somos santos. La Biblia dice que todos somos pecadores y por eso las misericordias son nuevas todos los días, porque todos los días pecamos de una u otra manera. Tremendo. Estos sueños, cuando el hombre cae en el sueño, se entra a unas dimensiones del reino de los cielos. Y está el reino de los cielos de Dios y el reino está el reino celestial de Dios y el reino de los cielos, primer cielo y segundo cielo, donde se mueve lo inmundo. Pero en el segundo cielo sabemos que están los batallones infernales. ¿Sí sabe que en Apocalipsis habla de una ciudad de Sodoma y Gomorra? De Egipto, de Sodoma y Egipto. En Apocalipsis habla ciudad espiritual, Sodoma y Egipto. Por eso nosotros cuando estamos guerreando vamos contra Sodoma, Gomorra, vamos contra Egipto, vamos contra Persia, contra Grecia, contra los sirios, y muchos se quedan así. Falta leer palabra. Hay ciudades espirituales donde tenemos que entrar a derribar todo eso. Entonces cuando cae ese sueño, ¿qué sucede? ¿Qué dice la palabra en Job 33? Que Dios habla de muchas maneras, ¿sí o no? En sueños. El enemigo también. Y más con todos los derechos que hay en nuestro cuerpo, de entrar a disfrutar de ellos. Una de los espíritus que más entra es Lili. Por ejemplo, Vitru, que trabaja en la sexualidad. Entonces ellos entran, pero trabajan más cuando el cuerpo está dormido, porque está indefenso. Por lo menos despierto, cuando estamos conscientes podemos hacer algo. Reprender o renunciar o lo que sea, la forma en que Dios le haya puesto para expulsar ese pensamiento, pero dormido. Más sin embargo, muchas veces uno dormido entra en guerras y uno pelea y uno llama a la sangre o llama a Jesús, hasta dormido está Dios ahí ayudándonos. Amén. Es tanto su amor y su misericordia que aún ahí nos ayuda. Están los espíritus incubos y sucubos, que ellos no entran cuando la persona está despierta. Los espíritus de Lili, como les dije, trabajan más cuando la persona está dormida. Aquí estamos ligados. Vemos que en la Biblia, en Primera de Samuel, dice la palabra que Jonathan, Samuel 18:1, unió su alma, ligó su alma con Jonathan, ¿sí o no? Primera Samuel 18:1. Solamente con un pacto verbal. ¿Cuánto más ligamos nosotros nuestra alma? Por eso nosotros en las liberaciones, cada 8 días sacamos las almas de las cárceles, porque hubo pensamientos, porque hay derechos, y Dios nos ha mandado a trabajar en eso y a cortar esas ligaduras. Las personas que se prometieron amor
o los que se casaron, o los que en su noviazgo hicieron pactos, o en un momento de tener esa relación íntima, se hacen te amo y por siempre, por lo que sea. ¿Qué hay ahí? Nunca te voy a olvidar, nunca nos separaremos. Hay ligaduras de alma, no de cuerpo, de alma, y por supuesto el cuerpo también queda, porque todo afecta, va una cosa con la otra unida. Por eso hay que hacer esos desligamientos y entrar en unos procesos que en una iglesia los llaman sanidad interior. Pero nosotros sin libertad, si no hay libertad, no puede haber sanidad. Una persona no puede ser sana si primeramente no la hacemos libre. Amén. Y la libertad viene con la palabra y expulsando también demonios, trayendo conocimiento. Ahí viene libertad y luego detrás de la libertad llega la sanidad solita. Solita llega la sanidad. Porque empieza su alma a sanarse, a sanarse, a sanarse, a sanarse, a sanarse. El alma y el cuerpo empieza también ahí mismo a auto sanarse, a limpiarse. Al estar este microquismerismo en nosotros, con toda esta cantidad de células que no nos pertenecen y demonios, pues ahí están las ligaduras. Tenemos que librarnos de estos derechos legales. Para eso está la iglesia y para eso Dios nos está preparando para traerle a ustedes. No somos nosotros, es Dios quien hace todo a través de su Espíritu Santo, a través de sus ángeles. Nosotros simplemente somos una fuente, pero Dios es el que hace todo. Nosotros no hacemos nada. Y Dios está revelando todo esto, ¿para qué? Para que seamos plenamente libres, porque Dios nos quiere libres. Cuando a una mujer le colocan la T en su útero también, ¿qué sucede? ¿Por qué la mujer, en su mayoría, pues hay mujeres que no lo soportan, les duele, pero las mujeres duran años con eso? Es un cuerpo, algo extraño que no pertenece a su cuerpo, pero lo tolera. Pues así mismo son las células, el microquismerismo. Está dentro de nuestro cuerpo, aunque son cuerpos extraños, cosas extrañas, pero pueden sobrevivir toda la vida con nosotros. Y desde luego hay alteraciones. Por eso hay recuerdos, hay sueños. Por eso no se olvidan, muchas parejas no olvidan la expareja, porque su cuerpo está invadido todavía de esa información de él, de esas células que están reclamando ese cuerpo. Porque si a una persona le imputan una mano, le hace falta su cuerpo y quiere tenerlo. Y si hay algo en el cuerpo que no es de uno, también el cuerpo, aunque lo acepta, pero si en él estuviera el poder de sacarlo, lo expulsaría, ¿sí o no? ¿Cuántas cosas hay que el cuerpo mismo lo expulsa? Una de las cosas, ¿cuánto comemos y a diario el mismo cuerpo lo expulsa? Pero esas cosas de microquismerismo, esas células no las puede expulsar el cuerpo, porque eso las adquirimos nosotros y nosotros mismos tenemos que confesarlas, reconocerlas y expulsarlas. Amén. Oseas capítulo 5, versículo 4. No piensan en convertirse a su Dios. Está hablando de la humanidad. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos. Y uno escucha que a veces hay personas que dicen, oigan, a este es que espíritu de fornicación, ¿lo hay o no lo hay? Sí. Y no conocen a Jehová, porque ese espíritu de fornicación no lo deja. Mis amados y amadas, esto ha sido por hoy. Tremendo lo que el Señor
nos revela, nos enseña y nos trae esa luz. Tremendo. Amén. Vamos a orar entonces para que sea el Señor reteniendo esa palabra en nosotros y de verdad que nosotros empecemos a ponerla en obra. Amado Dios soberano, a ti sea la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, la exaltación, todo a ti, Señor. Te damos gracias, Padre, por esta palabra que hoy nos has permitido conocer. Como dice Oseas 4:6, conoceréis la verdad y ella nos hará libre. Y la verdad es Cristo. No es otra cosa ni otra persona, sino Cristo es el camino, la verdad y la vida. Yo te ruego y te suplico, Señor, que esta palabra, que es espíritu y es verdad y es vida, hoy haya penetrado a nuestros corazones del espíritu, como dice Hebreos 4:12, que penetra hasta los tétuanos y divide el alma del espíritu. Señor, que haga mella en nosotros, y como dice también Isaías 55:11, no vuelva vacía, sino que haga la obra para la cual tú hoy nos la has revelado. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Permite, Señor, y ayúdanos, Espíritu Santo, a que no seamos oidores de ella, sino hacedores. Y como dice en San Marcos 5, Señor, 18 y 21, dice que los que la recibieron y la pusieron por obra, empezó a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Que nosotros, Señor, hoy esta palabra que ya nos ha traído conocimiento, podamos entrar en un tiempo y tengamos esa oportunidad, Señor, para traer esa liberación y que salga todos esos espíritus que nos fueron transferidos, esas células que no nos pertenecen, Señor, de otras personas, que nuestro cuerpo se invadió de todas las clases, aún de animales, de homosexuales, lesbianas, travestismo, bisexualismo, todo, Señor, podamos en esta semana, Señor, hacer esa liberación para quedar libres. Te lo ruego y te lo suplico en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, papá. Bendigo, Señor, este pueblo, Señor, con tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén.